En esta ocasión vamos a fabricar una vasija. Les diré los materiales que vamos a utilizar. Esta vasija la podremos utilizar como una pequeña maceta, un portallaves, etcétera. Bien, este pequeño trasto de plástico ya lo tenía y como tenía patitas, me pareció bastante usable. Este otro artefacto de plástico no lo vamos a utilizar. Yo lo usé para hacer un ejemplo, pero lamentablemente me salió muy mal y después les mostraré el producto final que salió muy malo. Bueno, como siempre, las herramientas que vamos a utilizar, los batidores, los más importantes, para no meter las manos o que quede todo mejor mezclado. Un balde para fabricar el yeso, desmoldante, yo utilizo WD-40, porque estoy en mi casa, en el taller utilizo otra cosa. Entonces echamos nuestro yeso, le agregamos agua, lo batimos y lo vertemos en el balde donde va a quedar nuestro molde. Este pequeño trasto de plástico me pareció muy bueno por las pequeñas patitas, pero como son muy delgadas, estos se fabrican con inyección de plástico, por eso pueden ser tan delgados. En el concreto no es tan fácil sacar una pieza de ese espesor, entonces vamos a abrirle más las pequeñas patitas y vamos a hacer que nuestro producto final nos quede de aproximadamente 1 centímetro de espesor, tal vez un poquito menos. Le rebajamos todo lo que le estorbe o todas las protuberancias que queden externas. Hacemos un pequeño orificio para empujar el molde. Como no es tan fácil sacarlo, por la textura que tiene, como cáscara de naranja, vamos a utilizar hielo y agua para enfriar el trasto y que éste tenga contracción. Entonces, medio milímetro que se contraiga, con eso será más fácil sacarlo. Habrá que dejarlo enfriarse algunos minutos, quizá 10. Con eso será suficiente y solamente con empujarlo un poco saldrá fácilmente. Bien, ahora bien, ya que tenemos nuestro molde, las patitas de esta mismo habrá que ampliarlas. Para ello nos ayudamos con las herramientas que tengamos a la mano. Yo tengo algunos formones y con ello las amplío a que tengan aproximadamente 1 centímetro, ya que estas tienen apenas 3-4 milímetros, podrían rompérsenos. Entonces de a poquito hay que irle quitando, moldeando para que queden mejor las patitas y no se nos rompan. Ya que tengamos todo esto, hay que reparar el molde, el agujero que que le hice en medio y pequeños orificios que se quedaron al colar el yeso, ya que no queda perfectamente. Primero el centro, le aplicamos un poco de yeso y lo raspamos para que quede mejor. Una vez que ya hayamos terminado, trazamos 1 centímetro para hacer una pequeña ceja que nos va a quedar externa en la parte de la circunferencia superior. Esta la vamos a hacer con un pequeño pedazo de cegueta y a rebajarle con cuidado para que nos quede lo mejor posible, aunque después lo haremos con lijas o yo utilizo siempre esmeriles, pero podría alguien utilizar solamente lijas. Entonces hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Hay que ir raspando de a poco, de a poco, de a poco hasta que tengamos la figura deseada. Una vez que ya está, habrá que limpiarlo y engrasarlo. Ya estará listo nuestro molde para colar. No sin antes fabricar nuestro molde interno, corazón, núcleo o como le llamemos. Recuerden, siempre hay que limpiar constantemente. Yo utilicé en este caso un cepillo de dientes ya viejo. Me ayudó bastante para limpiar las patitas. Entonces, para fabricar el núcleo, vamos a utilizar el mismo trasto de plástico al cual le haremos rebajes. Yo utilizo la herramienta esta que tengo de metal con dientes, que es un corte de un serrucho que ya no se utilizaba,
pero si se esperan un poco hasta que seque, se puede lijar perfectamente el yeso y este ya se rebajaría más fácil. Hay que dejarlo 1 centímetro aproximadamente abajo de la superficie. Para fabricar el molde yo le pongo un pequeño pedazo de metal, para poderlo sacar más fácil. Si no se atora como lo sacaríamos, tendríamos que romperlo. Ya que nos quede bien, está listo para colar. Dejé integrado en esta parte la pasta del otro balde que hice, porque me gustó mucho el color. Lamentablemente el color rojo que utilicé me salió de muy mala calidad, una calidad terrible. Me lo comió el sol, desapareció. Es increíble, pero desapareció. Yo dejé esta parte porque me pareció interesante por si alguien quiere hacerlo. En otra forma de hacer las patitas, esto es manualmente, en lo que va fraguando el concreto se pueden ir moldeando. Pasando a la vasija, yo escogí el color negro para vaciarla y las cantidades que utilicé fue una parte de cemento blanco, media de cero fino negro, una parte de grano blanco y una parte de grano negro. El grano blanco es del número 1 y el grano negro es del número 2. Es porque los tengo a la mano. Los mezclé bien en seco y luego en un balde le echo agua. El color negro lo mezclo primero con agua porque es difícil mezclarlo en seco. Entonces lo batimos y solamente lo vertemos al molde, como siempre. Igual cualquier vaciado es perfectamente igual. Recordar que yo no utilizo ningún aditivo o las fibras de polipropileno. No digo que no sirvan, por supuesto que sirven, pero no las creo necesarias para un molde tan pequeño, para una pieza tan pequeña. Luego de vaciar, pasaremos al siguiente paso, que será 24 horas después. En esta parte del video les muestro cómo fui haciendo las patitas. Estas normalmente se hacen con cucharines muy pequeñitos, son especiales para esto, pero yo no los tengo porque jamás hago piezas tan pequeñas. Las piezas más pequeñas que hago las fabrico de 30 a 40 centímetros. Entonces yo me ayudé con una cuchara normal, de estas que utilizamos en la cocina para comer, y sirvió bastante bien. Entonces el siguiente paso es la pulida. Para desmoldar nuestra pieza solo hay que hacer presión en las orillas con un desarmador algo y jalar la pieza hacia arriba y sale fácilmente. La limpiamos un poco. En la parte exterior, en el molde exterior, hay que cortarlo porque no lo cortamos previamente. Yo lo que hice fue abrirle un agujero para de una vez hacerle el corazón en caso de que lo utilizara como maceta. Utilizo una broca de diamante electrodepositado para hacer el hoyo mejor y que no despostille tanto. La broca es de 1,25 pulgadas. De ese será el tamaño de nuestro desagüe. Para el molde, lo que hago yo es partirlo en dos con la herramienta que ya les comenté. Esta herramienta es un pedazo de serrucho y solamente hay que partirlo, cortarlo con cuidado y sacarlo ligeramente para no ni romper las patas ni romper el molde, por supuesto. Entonces yo lo que hago es empujarlo un poco hacia arriba. Lavamos la pieza y será la hora de empezar a pulir. Respecto a la vasija morada, solamente hay que quitar las cejas, todas las orillas que pudieran detener la pieza y empujarla y sale. Eso es todo, es un proceso bastante simple. Preparamos nuestra herramienta que utilicemos, sea cual esta sea, y vemos si se puede pulir. Hay veces que se desgrana y no se puede pulir y habrá que esperar. Nosotros lo que hacemos siempre es probar si se puede. Una vez que vemos que se puede, sacamos el equipo de seguridad y empezamos a trabajar. El equipo de seguridad consta de guantes, los gogles y el respirador. Bien, nosotros para trabajar utilizamos una lija del 50 o 100, según como esté
fresco. En este caso nos apoyamos de un pedazo de trapo, porque como está en constante presión hacia abajo, se puede despostillar o romper. Entonces el trapo sirve un poco de suspensión. Tengo otro video donde les muestro 4, 5 o 6 métodos de lijado, desde manual hasta varios tipos de herramientas. Sería bueno que lo vieran, por favor revísenlo en mi perfil. En este caso voy a utilizar las lijas de diamante y un esmeril redondeado, que redondeamos a propósito. No los venden redondeados, hay que hacerlo, hay que desgastarlo en una pieza más dura para hacer interiores, en este caso curvas como estas, donde no se puede acceder. Lo hacemos porque es mucho más fácil. Es bastante difícil, lo sé, yo lo digo, y las personas que acostumbran a hacer sus pulidos a mano, con lijas a mano, sabrán de lo que estoy hablando. Entonces para eso son bastante usables estos esmeriles redondeados. Bien, una vez que terminamos de darle la primer pasada, lavamos nuestra pieza y le damos una pasada con lija de agua. Nosotros elegimos la lija del 180 o 150, 120, más o menos del mismo rango de grit, grano, para quitarle todo lo rayado, porque rayan demasiado estos esmeriles, estas lijas. La lija del 50 raya demasiado, entonces le damos una asentada. Posteriormente le daremos el retapado. El retapado consiste en mezclar cemento, cero fino, marmolina, lo que estén utilizando, arena fina, arneada, y un poco de color para retapar todos esos poros. Lo hacemos de este modo porque los poros son bastante grandes. No estoy hablando de poros de 1 centímetro, estoy hablando de poros de 3 milímetros, que ya son bastante grandes, se notan bastante. Entonces hacemos nuestra mezcla de cemento y lo embarramos con un pequeño cepillo. Para el retapado, este es el primer retapado porque haremos un segundo. Vamos a utilizar una piedra, un pedazo de mármol. Esto para empujar el cemento. El cemento en el momento en el que va secando, como lo hacemos bastante aguado, se va chupando, se contrae el cemento. Entonces lo que hace la piedra de mármol es apretar ese cemento y dejarlo más fuerte. Le echamos un poco de seco donde no quiere secar, donde tarda más, y es para acelerar el proceso solamente. Pero básicamente es apretar con la piedra y retapar el poro. Esto se va a hacer el primer día y habrá que esperar 24 horas con la piedra humedecida. El mismo proceso que curarla. Y estaré lista para el siguiente día, que se volverá a pulir. Nuevamente utilizar lija. Ya no vamos a utilizar la máquina, vamos a utilizar lija de agua solamente. Todo el proceso será a mano. Bien, una vez que ya está curada la pieza nuevamente, o el proceso nuevamente parecido al curado, vamos a utilizar una lija 180 solamente para quitar el cemento, porque el cemento queda un poco grueso. Entonces lo que hacemos es literalmente retirar el cemento externo, la capa que le dejamos gruesa, y posteriormente vamos a utilizar una lija más delgada, ya sea 220, 240, hasta 320 más o menos. Esto es para alisar y asentar bien el grano, que ya no nos queden rayas. Esto deja perfectamente pulido el grano. Hay que hacerlo de manera profusa para quitarle todo el rayado. Y entonces sí estamos listos para el retapado. El segundo retapado, en una pieza simple, porque hay otro tipo de piezas a las que hay que hacerle 3 y hasta 4 retapados, según la calidad que requiere el cliente, por supuesto. Nosotros lo hacemos solamente como parte del proceso de enseñanza solamente. Ya ustedes verán qué tan fino lo quieran, sus propias piedras. Entonces ya decidirán ustedes si quieren 1, 2, 3, 100 retapadas. Muchas no será necesario, por supuesto. Entonces, ya para preparar esto ya no utilizamos cero fino, marmolina,
arena, lo que estén utilizando, solamente utilizaremos puro cemento, y en este caso ya no utilizaremos una piedra, sino un trapo de algodón, cualquier trapo servirá. Embarramos nuestro cemento y comenzamos a hacer fricción con el cemento para que retape los siguientes poros que se volvieron a destapar. Este proceso durará nuevamente 24 horas y estará listo para darle el último pulido o asentado con lijas más delgadas. Desde luego, del 320 hacia arriba ya estamos hablando de 360, 400. Si lo queremos más fino, 500, 600. Si lo queremos más fino, 800. Y ya de allí ya no es necesario. Ya las lijas de 1000, 1200, 1500, 2000 son básicamente para pintura. Ya en la piedra, en el mármol, en el terrazo, ya no es necesario ese tipo de lijas. Ya solamente utilizamos la lija 500 y 600 como máximo para dejar nuestra pieza lista para el brillado. El brillado lo realizamos con una jerga. En México le llamamos jerga este pedazo de trapo que utilizamos para trapear los pisos. La importancia de este es que sea de algodón. Es más fácil pulir o darle brillo con algodón que con cualquier otra tela como poliéster, acrílico. Esos no sirven para nada. Entonces, yendo a ello, o la pieza deberá estar lo más seca que se pueda. Yo me esperé 24 horas para ello. Entonces, tomamos nuestro trozo de tela y cortamos un pequeño pedazo que podamos tomar con una sola mano. Vamos a preparar nuestro ácido oxálico y humedecemos un poco nuestra pieza para poder embarrar el ácido. Vamos haciendo fricción con un poco de fuerza, no demasiada, la suficiente para irle dando brillo. La cuestión del brillado es ir tallando la pieza con la tela y con el ácido lo suficiente para que éste vaya puliéndose. No mucha agua, no mucho ácido, el suficiente. Poco a poco se darán cuenta cuánto es necesario para ir dando brillo. El brillo se va dando conforme vamos tallando, así que no hay pierde. Esto debe de estar la pieza un poco húmeda, no muy seca, no muy mojada. Y se le da varias pasadas. Entre más pasadas le des, mejor brillo saldrá. De eso no hay ninguna duda. Entonces, la tela la vamos cambiando. Si se humedece demasiado, la vamos cambiando y vamos tallando. Como ven, yo la sujeto en el aire porque con la fuerza con que la estoy presionando, esta podría romperse. Entonces, una vez que terminamos, utilizamos la felpa. Yo utilizo una felpa para darle una limpieza final y quede el brillo que ustedes verán al final. Y eso es todo. Esto es nuestra pieza final. Espero que les guste y les sirva a muchos. Saludos.